Es noticia desde hace unos días o desde hace mucho tiempo en el ámbito de los tribunales, sobre todo el ámbito administrativo, el derecho administrativo. Es noticia un conflicto que se ha suscitado con el Ministerio de Educación de la República Dominicana en ocasión de la resolución de la ordenanza número 03-2022, que establece la preparación de contenidos, estrategias, materiales y recursos para el aprendizaje por parte de la cartera. A raíz de esa ordenanza, el Ministerio, en el día de hoy, señala el Diario Libre, que MINER dice que no renunciará a su derecho de elaborar libros de textos, independientemente de las posturas ideológicas que se puedan tener en torno a esta posición. Hay una demanda incoada en un tribunal de la República Dominicana por la empresa editorial Casa Duarte, en este caso representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris de León Reyes e Ismael Tavares, contra el ministerio en el tribunal administrativo, alegando que con esa ordenanza el ministerio está violando preceptos constitucionales y varias disposiciones legales. Este es un tema que va para largo, es un tema que afecta y afectará los bolsillos y las carteras, no solamente del sector privado, sino de los cientos de miles de padres que año tras año se ven combinados a adquirir libros de textos, o también de los niños y niñas que van a la educación pública sin libros de texto o en la fecha de comienzo de año de clase. En definitiva, que es un tema que estará pendiente y que vale la pena profundizar en él. Y eso queremos hacer el día de hoy, por eso tenemos en línea al abogado Boris de León Reyes, señalo que representa a la editorial Casa Duarte, para que un poco nos dé su versión de el alcance de esta ordenanza y por qué Casa Duarte, y en este caso ellos como juristas, entienden que el ministerio está violando la Constitución y los preceptos legales que los circunscriben. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todo ese maravilloso equipo del Sol de la Tarde. Ciertamente, nosotros hemos interpuesto una acción judicial porque estamos ante una ordenanza manifiestamente ilegal que fue adoptada a finales del año pasado, en diciembre, con total ausencia de transparencia y publicidad. Recién hace unos días es que el Ministerio de Educación ha empezado a informar a la ciudadanía sobre su proyecto y básicamente duró 2 meses en silencio total y la opinión pública no tenía ningún grado de conocimiento al respecto. ¿Qué es lo más grave que rodea este caso y por qué nosotros estamos acudiendo a la justicia? El derecho de los estudiantes a recibir los libros de texto aprobados por este gobierno durante 2021 y 2022 está en riesgo. ¿Por qué, doctor? Porque los estudiantes de secundaria no reciben libros desde 2019 y el año pasado, 2022, se adquirieron 1.700 millones de pesos en libros digitales que no han sido suministrados. Mientras que los estudiantes que recibieron libros, 2.000 millones de pesos que se gastaron en el 2021 para primaria y nivel inicial, no van a poder reutilizar esos libros si ahora el ministerio produce libros nuevos que van a implicar un cambio y que van a implicar el desecho a la basura de todo lo que se compró en 2021 y 2022. Es decir, este proyecto, lejos de implicar un ahorro, lo que se traduce es en un mayor gasto. Doctor. Un mayor gasto que va a ser cubierto por el pueblo dominicano porque nosotros somos los que financiamos el 4%. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es que el gobierno cumpla con sus propias ordenanzas de 2021 y 2022, en las cuales aprobó la bibliografía del sistema educativo. Y esta bibliografía, según la Ley General de Educación, tiene una vigencia de 4 años a partir de la aprobación del Consejo Nacional de Educación, del cual formó parte el propio ministro, y el propio ministro celebró en su momento la aprobación de esta bibliografía y participó en la aprobación porque él era asesor del Poder Ejecutivo durante el 2021 en materia de educación y era miembro del Consejo Nacional de Educación en el 2022.
En septiembre del año pasado, señores, el 15 de septiembre publicó el ministro en su cuenta de Twitter expresamente que ya disponemos de todos los libros de texto para todos los niveles y grados. Ustedes lo pueden buscar y ya está publicado en su cuenta de Twitter. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en febrero el ministro, ese mismo que celebró la disponibilidad de los libros, esté pretendiendo crear nuevos libros propiedad del Estado en detrimento de los derechos adquiridos y en detrimento sobre todo de los estudiantes, porque no han recibido los libros? Y que Doctor, perdone, hay las empresas que participaron en esa licitación y que fueron adjudicatarias de esos contratos no han recibido pago del Ministerio de Educación. ¿Es así o es una manera de que el ministro, el ministro buscando para deshacerse de esos contratos, para no pagar esos contratos y eliminar prácticamente esas licitaciones? Fíjese, el ministro recibió las entregas en agosto del 2022 y es su total responsabilidad ejecutar la entrega a los estudiantes. Pero no las ha pagado. No, claro que sí, pero él debe honrar el pago porque ya él recibió esos libros. Pero lo que nosotros estamos viendo es que no solamente es que él ha incurrido en falta de pago, es que él está incurriendo ahora en un cambio de política que es totalmente contradictoria y adversa a los intereses del propio gobierno que encabeza Luis Abinader, porque quien aprobó esa bibliografía fue el gobierno de Luis Abinader, y Luis Abinader va a tener que llamar a capítulo a este ministro, porque este ministro no puede venir a romper los planes que fueron diseñados desde el 2020 para lo que es el cuatrenio de 2020-2024 en materia educativa. Este es un plan totalmente improvisado, totalmente desprovisto de una planificación que se ha perpetrado sin diálogo, sin consulta pública. Ahora es que la opinión pública se está enterando de esto y se está vendiendo como un proyecto, como si fuese una novedad. El Estado siempre ha entregado, señores, y es importante que el pueblo sepa, el Ministerio de Educación siempre ha entregado gratuitamente los libros. El problema radicaba en que tenía muchos años sin actualizar la bibliografía, y por eso cuando llega el ministro Roberto Furcal, se inicia un proceso, se retoma un proceso que no culminó el gobierno pasado de Danilo Medina, de actualización de la bibliografía. Y ese proceso culmina en el 2021 y 2022, un hecho que fue saludado y celebrado por el hoy ministro, la aprobación de todos esos libros, y de repente ahora, pues el ministro está promoviendo contratación de universidades, a pesar de que él tiene vínculos con una universidad privada, y que no lo oculta. Promoviendo contratación de intelectuales, que habrá que ver con qué criterio es que el ministerio está seleccionando a los intelectuales y con qué criterio está seleccionando a las universidades y las academias sin licitación pública. O sea, esto se está haciendo al margen de la ley de compras y contrataciones. Imagínense que de repente el Ministerio de Obras Públicas decida que va a subcontratar a los ingenieros de las empresas constructoras, o que los comedores económicos decidan que van a generar su propio alimento y no van a contratar al personal de la industria ganadera ni de la industria de agropecuaria. Esa es una nacionalización de la industria editorial. Doctor, lo que está pretendiendo una pregunta, y disculpe, porque aquí estamos frente a un hecho jurídico que se concretiza en una demanda interpuesta por ante una jurisdicción especializada como es la administrativa. Hay un petitorio que, por favor, para que nos explique en torno a eso. Pero usted señaló algo que me llamó mucho la atención y ya esto entra en otra esfera. Usted dijo que, por ejemplo, los libros digitales no han sido entregados. Yo sé que esto no tiene que ver, asumo, con lo de la demanda de la cual usted es abogado, pero la pregunta concreta es: el Ministerio de Educación, dentro del marco legal que tiene, cumpliendo los contratos que están, las obligaciones asumidas con todas las editoriales, puede, dentro de su rango de acción, como señala el comunicado del Ministerio, ejercer el derecho de él imprimir sus libros dentro del marco de la legalidad. ¿Es posible esto? ¿Por qué no es posible? ¿Se ha hecho anteriormente? Al margen del mercado, desde el punto de vista de la legalidad, es mi pregunta. Legalmente, hoy día no es posible. Sería inconstitucional e ilegal. Y le paso a explicar. Cuando se ha difundido el proyecto de libro abierto, fíjense bien que lo que se cita es un plan decenal de 1992 a 2002.
En esa época, en 1992, no estaba vigente la Ley General de Educación actual, pero tampoco estaba vigente la modificación que se le hizo a la Ley General de Educación en el 2007 a través de la Ley 222-07, que responsabiliza a las editoras de garantizar la disponibilidad de los libros aprobados por el Consejo Nacional de Educación durante un periodo mínimo de 4 años, y esa fue una conquista para evitar el cambio de libros que se hacía y que perjudicaba el bolsillo de los dominicanos. Es decir, nosotros tenemos una garantía de que por 4 años no se pueden cambiar los libros que han sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Además de esto, en el 2008, la Ley del Libro y Bibliotecas, que es la Ley 502-08, ordena al Estado fomentar la industria editorial y establece que es una actividad privada. Establece que la industria editorial tiene que recibir un trato preferencial en los planes de inversión pública. Pero más reciente aún, en el año 2010, cuando se aprobó la nueva Constitución, la Constitución del 26 de enero del 2010, que fue una transformación integral de nuestra Carta Magna, se estableció expresamente en los artículos 218 y 219 que el Estado no puede intervenir en la actividad económica de manera libre. El Estado tiene la obligación, señores, de fomentar la libre iniciativa privada y solamente puede intervenir en actividades económicas bajo un principio jurídico que se llama principio de subsidiariedad y que dice que solamente de manera excepcional, para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, el Estado podría intervenir siempre y cuando el sector privado no pueda satisfacer la demanda de esos bienes y servicios básicos. Señores, fíjense que para... Cuando usted habla de intervenir económicamente, ¿en qué plano usted lo ubica? Porque no veo de qué manera intervendría el MINER económicamente en este asunto de los libros y la edición de estos libros. ¿En qué plano? Intervendría sustituyendo a todas las empresas editoras. ¿Montaría una imprenta el MINER? Básicamente, sí. La unidad editorial viene siendo una empresa editorial. Básicamente es una empresa editorial dentro del O sea que del usted MINER. quiere decir que, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está en la ilegalidad porque tiene su propia editora. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no es el Ministerio de Educación. Pero es el Estado, discúlpeme, es el Estado, es la misma política. No, pero no es lo mismo. ¿no? Tiene Sí, personalidad jurídica propia. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene personalidad jurídica propia. No el tiene mandato mercado que cerrado, tiene ¿no? el ministro, El mandato que tiene el ministerio, señores, aquí hubo una reforma constitucional en el 2010. Y luego de esa reforma constitucional se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública en el 2012, la Ley 247-12. Esa ley... Pero no es una actividad competitiva en el fondo, en el plano económico. Claro que sí. Pero usted no ha escuchado que hay 17 empresas editoras que produjeron 402 libros. Esas son empresas, así como una empresa constructora, así como una empresa de telecomunicaciones, así como una empresa emisora. Esa es una empresa que paga impuestos sobre la renta y tiene empleados y produce bienes y servicios. Señores, estamos hablando de la sustitución de la industria editorial en el mercado de los libros de texto escolares. Eso es, como yo le dije ahorita, perfectamente el Estado está nacionalizando con esta política una actuación que es totalmente ilegal e inconstitucional, porque esto no es Cuba ni Venezuela. Sí, usted señaló recientemente, pero no está Venezuela. Usted señaló recientemente, pero no precisó el artículo, si lo puede precisar, pero señaló que la ley, me parece que de libro, de 2008, creo, ley libro y biblioteca, señalaba de alguna manera, no recuerdo muy bien lo que dijo, incentivar lo que es el mercado privado de impresión de libros, algo así. Entonces, claro que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, entonces me remito a la parte final del comunicado del que hizo el MINER en su Twitter, donde dice, comillas, citado por Diario Libre, nada obliga al Ministerio de Educación a tener guardada una parte del 4% del Producto Interno Bruto asignado a la educación preuniversitaria para beneficiar a las editoras privadas. Fin de la cita. No, pero, perdón, doctor, pero tú sabes cuál es el punto fundamental en este caso, que ya eso habían sido procesos que se hicieron, contratos que se hicieron, contratos que se adjudicaron y empresas que invirtieron en ese proceso para elaborar esos libros y entregaron el producto. Entonces, ahí tú no puedes hacer lo mismo que establece para las leyes, que no son retroactivas.
Lo mismo pasa para ese tipo de procesos. Claro. Entonces, la continuidad de un ministerio como el Ministerio de Educación es algo que tiene que prevalecer. Pero esos contratos no están, totalmente bajo cuestionamiento. No, eso no. Señores, el Ministerio de Educación no ha sometido a ninguna empresa editora y esto no está dentro de los motivos de esa ordenanza. Esa ordenanza, ustedes la leen, no dice nada de problema de ahorro ni de problema de procesos de licitación. Bueno, lo primero que yo no lo encontré en Google. Pero para que usted vea porque no lo han publicado. Lo que sí aparece es la orden departamental 0322 que tiene que ver con unos nombramientos, no la ordenanza 0322. Porque ha sido totalmente en ausencia de transparencia, señores. Recién ayer el presidente de la República ratificó su compromiso con la transparencia y el combate contra la corrupción. ¿Cómo es posible, señores, que en un mismo gobierno, una misma gestión se contradiga con esta magnitud? Estamos hablando, señores, de que el mismo ministro, el que hoy es ministro, participó en la aprobación de los libros. Él participó en la aprobación de los libros. Entonces, ¿cómo es que ahora él se opone a que los libros se distribuyan? Él tiene que explicarle al país por qué él no ha distribuido los libros que él mismo aprobó. Y él tiene que explicar por qué desde diciembre él tiene esta ordenanza del Consejo Nacional de Educación y él no la ha publicado y no la ha difundido ante la opinión pública. ¿Por qué no lo ha hecho? Y por qué esa ordenanza favorece al sector donde él y su familia tienen intereses económicos. Porque el sector universitario él tiene intereses económicos en ese sector, porque sus familiares son directivos de la UAPA. Entonces, esta situación es totalmente ilegal, porque a partir de la Constitución del 2010 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, un ministerio tiene la obligación de regular los sectores, no puede intervenir en la producción de bienes y servicios de manera directa, y por eso es que siguen licitando butacas, y siguen licitando escuelas, y siguen licitando alimentos, siguen licitando todo eso. Por eso yo dije ahorita que esto no es Cuba ni Venezuela. ¿Por qué? Porque ese tipo de política a eso es que nos conduce. Empezamos hoy con la industria editorial, pero entonces mañana nos vamos a encontrar que está cara la comida, o que la comida no sale buena. Entonces vamos a nacionalizar la industria de la comida también. Ese es el peligro que tiene esta política. Bien hecho. Yo quiero decirle una cosa. Hay un conjunto de informaciones que hablan de operaciones no legítimas con el mayor recurso financiero que tiene un ministerio, que es el 4%. Y entre ellos se ha puesto en evidencia la elaboración de libros y el carácter particular de aprovecharlos. Hay de hecho una conducta denunciable o una sospecha de que ese era un campo de la corrupción, el problema de negociar los libros. ¿Usted cree que no ha habido nada de eso en la práctica que ha llevado al ministerio a plantear su propio mecanismo? Bueno, nosotros le vamos a dar una primicia. Desde noviembre del año pasado, Casa Duarte intimó y puso en mora al ministro de Educación, al Ministerio de Educación, para que procediese a solicitar la inhabilitación del registro de proveedores del Estado de 5 empresas que, al entendimiento nuestro, incurrieron en actos de colusión en la última licitación que se hizo sobre los libros digitales. Y hoy, el 23 de febrero del 2023, 4 meses después de esa intimación, el Ministerio de Educación no ha hecho nada. No ha hecho nada en contra de esas empresas. Entonces nosotros hemos participado en procesos y cuando hemos identificado irregularidades, hemos respetuosamente y como resta el ordenamiento jurídico, hecho las denuncias del lugar. Pero ese problema un problema en una licitación, señores, no se resuelve destruyendo a la industria completa, porque entonces, por el hecho de que 5 empresas tengan un problema de alguna irregularidad, las demás empresas tienen que pagar por eso y tiene que vulnerarse el ordenamiento jurídico completo e improvisarse un plan en 2 semanas, diciéndole al público que se van a contratar 105 libros nuevos y que se van básicamente a cocinar en 5 meses. Boris, sin que eso conste en ningún plan previo. Gracias por tu participación. Estuvimos hablando con Boris de León,
quien es abogado de la empresa editorial Casa Duarte, en ocasión del litigio que tienen con el Ministerio de Educación de la República Dominicana por la decisión de esta entidad de, pues digamos, de anular los contratos de impresión con los libros, con las imprentas del país, de cara a poder imprimir más adelante. Muchas gracias por tu participación. Un saludo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.